Imagnaya Guayjepaneicuna. Buenas noches, estimado profesor. En esta ocasión estoy pudiendo exponer acerca del título como yo he considerado Huaca y Demonio, que directamente es la obra de dioses y hombres de Huarochiri. Directamente esta obra es interesante dentro de la perspectiva que yo también tengo dentro de la cosmovisión andina, pero quise categorizarla como Huaca y Demonio porque se centra dentro de la extirpación de las idolatrías en ese contexto que teníamos en una época anterior a la nuestra, que directamente esta conquista española desarraigó mucho de la costumbre peruana, pero directamente la Huaca se centra en este personaje protagonista que acá lo voy a mencionar, y demonio, porque es la tipificación como se le daba desde la figura de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente mi nombre es Alan Samuel y pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Dioses y hombres de Huarochirí. Es uno de los textos mitológicos y etnohistóricos más importantes de América, recopilando en quechua a finales del siglo XVI por el sacerdote Francisco de Ávila y traducido de forma magistral por José María Arguedas. Es muy importante mencionar que esto fue eh, recopilado de una forma de entender en este caso, a este padre o sacerdote católico dentro de su función de cronista, de recopilar las narraciones orales de la población de Huarochirí, y que es sumamente importante, ya que de cierto modo también recopiló toda la información oral que fue transmitida de padres a hijos, pero como estaba en el idioma quechua, más o menos en el 50 fue traducido por José María Arguedas directamente para el entendimiento, en este caso del que nosotros dominamos predominancia el español, ¿no? Y de hecho es sumamente una de las narraciones que he estado observando muy detalladamente de la cosmovisión andina, y es súper importante. Ahora sí, lo que en función de lo que venimos al caso es cómo relacionamos la poética de Aristóteles con directamente esta obra, esta narración, perdón, de oral, ¿no? Puedan tener vinculación, lo vamos a ver justamente en esta exposición y tratando de vincularlo. Pero puedo anticipar que no todos los elementos de la poética de Aristóteles están presentes. Están presentes algunos que yo he considerado como predominantes y muy importantes y que están muy estrechamente relacionados. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que podamos hablar un poco del resumen del capítulo, porque he escogido el capítulo 20 para ser francamente directos. Este capítulo es súper importante, tiene una continuación también en el 21, pero vamos a hablar de este capítulo categorizado dentro del PDF como el capítulo 20, donde se relata la historia de Yogyahuancu, un huaca, hijo de Pachacama, que entendiendo que Pachacama es un dios, una deidad dentro de la cosmovisión andina que hacía temblar la tierra también, dios de los temblores. Yogyahuancu, podemos irnos por la toponimia de Yogyay, que viene a ser por tempestad, dentro de la terminación quechua de Huanca, va por tempestad, aluvión. Entonces, en este caso de su hijo, descubierto originalmente en una chacra por una mujer llamada Yantichumpi, en este caso que lo encuentra, me da a entender que esta huaca, perdón, directamente como está aludido a un sitio sagrado, a un objeto súper sagrado, me da a entender que este es un individuo que directamente se presenta como este ser, o también me da la idea de un objeto físico, ¿no? O sea, como un objeto, como una roca quizás, pero en este caso aún todavía estoy con esa confusión, pero me da a entender que es un ente que obviamente está presente y la antichumpi lo observa, ¿no? Y en este caso, al ser interrogado por el Huaca Catiquía, que es enviado del Inca, ¿ya? Que este Huaca sí es naturalmente un individuo, según mi perspectiva, un individuo que habla dentro del Ayu, dentro de la comunidad, ¿no? Y quien tenía el poder de hacer hablar a los demás, y el texto especifica que este Huaca puede hacer hablar hasta el objeto mismo que es protector. Y entonces, en este caso, lo hace hablar, y Yogyahuancu declara que su misión asignada por su padre, en este caso Pachacama, es de proteger al pueblo de Checa. Muy importante mencionarlo.
Y al saber los pobladores construyen una gran residencia en la casa del Antichumpi, es muy importante ello. Y obviamente construyen una residencia que es un templo, organizan fiestas anuales ordenadas por los ayos y le ofrecen sacrificios de llamas, chicha, acudiendo a él para curar enfermedades o calmar temores, ¿no? Que es una cosmovisión importante dentro que aún prevalece en la cosmovisión andina, ¿no? Pero acá lo retracta de la creencia y las experiencias que viven estas personas de Guarachirí según el contexto que narra este cronista, ¿no? Y que recopila, perdón. La narrativa da un giro histórico con la llegada de los sacerdotes españoles como el padre Cristóbal de Castillo y el padre don Cristóbal Choquecaxa, que son muy importantes dentro de la historia. Acá dejé una foto del libro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Vamos a relacionarlo directamente con la poética de Aristóteles, que justamente ya pude hablar un poquito de la introducción, un poco del resumen. Ahora vamos a irnos al cuerpo entero o el alma directamente de la obra y vamos a hablar acerca de la trama o de mitos. En este caso vamos enfocarnos que el cuerpo o la composición aristotélica está centrada dentro de un inicio, conflicto y final, por lo tanto tiene correlación a lo que menciona Aristóteles dentro de que toda obra exponencialmente rica debe tener estas tres partes dentro de su estructura, entendiéndose como el alma de la historia. Vamos a hablar que en el inicio de este capítulo 20 tenemos a la mujer, la Antichumpi, encuentra a la Huaca Yoquiahuanco en su chacra. Este se presenta como hijo de Pachacamac y protector de Checa. En este caso, enseguida el pueblo le constituye un templo y le rinde culto organizado. Este es el inicio. Ahora, el conflicto llega cuando vienen los españoles y las campañas de extirpación de idolatrías. Acá se prohíbe el culto y declarado que el Huaca es el demonio y se rompe la paz y el pueblo entra en tensión teológica, ¿no? Y el final, el punto culmine de toda la historia, es tras ser derrotado en el mundo de lo espiritual, el Huaca huye convertido en lechuza, su templo es abandonado, definitivamente el pueblo se ve obligado a convertirse al cristianismo. Puntualmente podemos resumirlo que el inicio es la aparición, en este caso de Yogiahuanco, dentro de esta chacra, en este caso el conflicto, ya podría entenderse como la extirpación de la idolatría por la Iglesia Católica y el enfrentamiento entre la cosmovisión andina y la cosmovisión, en este caso europea, y el final es la lucha o la disputa, en este caso de las divisiones eh, entre Yoquiahuanco, siendo el protector de Checa, pero la pelea con el sacerdote que al final gana el sacerdote. Inclusamente he puesto una parte del texto que se encuentra en la página 119 que justamente menciona un poco de este contexto, de esa pelea entre Yoquiahuanco y el padre sacerdote católico, don Cristóbal, que es muy importante de mencionarlo. En este caso, el párrafo menciona el siguiente: el hombre pronunciaba esta oración y estaba ya a la oración y el perverso demonio sacudió la casa, lo removió y la lechuza se fue. En ese momento, amanecida, todo estaba tranquilo, espantada el hombre, nada que entra o saliere de la. Desde entonces, don Cristóbal adoró más fervorosamente por toda la vida a la Virgen de María. Al día siguiente, suceso que le ocurrió, reunió a toda la gente y les habló lo ocurrido y dijo: hermanos míos, padre míos, el huaca que tanto teníamos era solo una lechuza demonio. Anoche de nuestra madre de la Virgen Santa María yo lo he vencido. ¿No? Es muy importante precisarlo porque eh, directamente este final es una lucha que podemos entenderla como una lucha entre la cosmovisión andina y la cosmovisión europea, que puede haber mucho debate si lo analizamos, pero directamente que ha sido propicio dentro de nuestra historia peruana, ¿no? Y el relato lo menciona que por un lado puede ser, entre comillas, ficticio por la idea de este padre que precisa que se convirtió en lechuza, etcétera. No obstante, guarda relación con los contextos orales que se presentan de padres a hijos en la cosmovisión andina, que en algunos son fantásticas, otros imaginatorias, pero que guardan dentro del mito una cierta verdad que es muy importante mencionarla, ¿no? Y justamente ese texto lo precisa
cuando habla de la lechuza y que habla de la Virgen María, que es muy importante porque dentro de la cosmovisión andina representa obviamente una deidad sumamente imprescindible dentro de la cosmovisión específicamente católica. Y debemos mencionar que el padre relata un himno, en este caso, en virtud de la Virgen de Santa María, también hablando en latín, para vencer al demonio que era con un fuerte resplandeciente, según la obra, y que hacía temblar, siendo hijo de Pachacamac, obviamente, ¿no? Y pues esta lucha de entre oración hace que Yoquiahuancu fuera derrotado y se convierte en una lechuza y que el padre directamente menciona que es un demonio, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como ya explicamos directamente acerca del mitos que es el cuerpo central, vamos a pasar a un punto importante que también precisa la relación de poética de Aristóteles con esta obra, que es la mención que habla Aristóteles acerca de la aragnórisis, que es muy importante. Aristóteles define la aragnórisis como el paso de la ignorancia al conocimiento, un cambio que revela la verdadera identidad de los personajes. Y podemos plantearlo que en este capítulo 20 ocurren dos reconocimientos cruciales. El primero, Catiquía hace hablar al objeto encontrado y revela que es un huaca, Yoguiahuanco, hijo de Pachacama. Le pregunta quién eres, ¿no? Podemos mencionar también como una acotación sobre que esta pregunta que le hace es en virtud de descifrar su identidad, relacionándolo a la aragnórisis, ¿no? Porque le hacen la pregunta porque no hablaba y este Huaco, Catiquía, que tiene el poder sobrenatural de hacer hablar a los objetos, lo hace hablar y le revela que es hijo de Pachacamac. Y el otro punto de culmine para poder descubrir la verdad de la ignorancia, el conocimiento, es cuando don Cristóbal descubre y revela al pueblo la verdadera naturaleza del Huaca, que era solo una lechuza demonio, ¿no? Es lo que precisa justamente en el párrafo que yo he presentado hace unos segundos, ¿no? Que son muy importantes dentro de la trama y que guardan relación dentro de la terminación que precisa Aristóteles con la aragnórisis, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro punto muy importante, que es la peripecia. En la peripecia, Aristóteles señala que una trama compleja requiere un giro de la fortuna del protagonista. Es muy importante que este término de peripecia comprende también el texto mismo que estaba justamente analizando, que es Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? En este caso, el relato de Yoyahuangu sigue esta estructura, pasa de la cúspide de la fortuna, ser adorado por los ayus con grandes residencias. Podemos mencionar porque también la obra plantea también la mención sobre la mujer que estuvo trabajando en la chacra, ¿ya? Pero también que guardaban ciertos lugares porque también se retiró por enojo, porque no le guardaban, en este caso, culto ni adoración. Se fue de su padre molesto, ¿no? Y después volvió en otro lugar también a ser adorado dentro de Checa, ¿no? Y por ofrendas. A la caída total de, por desgracia, ser repudiado, catalogado como demonio y finalmente huyendo de su propia casa, ¿no? O sea, podemos entender que ingresa este personaje, ¿no? Con adorado, en este caso, homenajeado, podemos entenderlo, ¿no? Se presenta primeramente como quién es él, después se le da el pedestal, cura enfermedades también, acude la gente hacia él, pero ante la pelea también, en este caso, con esta destripación de la idolatría, según la postura católica, pues él cae en desgracia, es repudiado, es confrontado, ¿ya? Y huye, aunque el final de la obra presenta que él se aparece después al padre cuando estaba durmiendo. Pero esa historia es para otro posterior, solo analizo el capítulo 20, pero comprende mucha similitud. Ahora, estos he podido encontrar tanto lo que es la trama, el mitos que lo presenta, perdón, presenta esta obra, ciertamente. También lo presenta lo que es la anagnórisis y también presenta la peripecia. Podemos también mencionar sobre la unidad de acción como, como contemplar que tiene un inicio, un desarrollo y cierre total. Es una historia que se engloba, no se fuerza, sino directamente es muy natural.
Entonces comprende también añadiendo, ¿no?, la unidad de acción, ¿no?, dentro de la postura de Aristóteles. Y ciertamente esta obra he tratado de vincularla también con aspectos de la poética, quizás no todos, pero comprende estos puntos que sumamente son importantes dentro de la obra de Aristóteles con esta narración de mito, ¿no? Y creo hay algunas iconografías o imágenes he puesto de Huarochirí para entender directamente el contexto geográfico donde también fue denotado esta creación o recopilado la información de la obra, ¿no? Dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias por la atención. Es un texto, antes de terminar ello, es un texto de mucha, creo que de mucha concientización también para poder entender el proceso de colonización de nuestro país, pero también teniendo una pizca de análisis desde la vista de Aristóteles, pero también para reflexionar que esta obra incluso puede ser propuesta en un espectáculo teatral, porque directamente cumple muchos principios de la estructura aristotélica, pero también mucha exponencialidad a denotarlo en un espectáculo de teatro, ¿no? Y más tiene mucho arraigo peruano dentro de los nombres, aparte de las zonas geográficas, aparte de mucha, considero mucha cultura peruana, ¿no?, que es un punto muy importante dentro de mi perspectiva, pero eso, docente, creo que he tratado de vincular por predominancia la poética de Aristóteles y tratar de vincularlo con esta obra, ¿no?, que trató también de tener un título también tampoco tan alejado, pero Huaca y Demonio, dentro de Yoquiahuancu como la Huaca, poderosa y sagrada, y que termina siendo considerado un demonio, ¿no? Eso, estimado docente, y muchas gracias por la atención puesta.